Buenos días, mi nombre es Augusto Navas, estudiante del PNF Sistemas de Calidad y Ambiente, y vamos a tratar en este video lo concerniente a la legislación venezolana de calidad del aire. La calidad del aire se refiere a las condiciones del aire que respiramos en términos de la presencia o ausencia de contaminantes y su concentración en la atmósfera. Los contaminantes del aire pueden ser de origen natural o antropogénico. Los primeros incluyen el polvo, polen, cenizas volcánicas y emisiones de incendios forestales. Los contaminantes causados por las actividades humanas incluyen principalmente emisiones de combustión, emisiones industriales, polvo y contaminantes orgánicos volátiles. Esta contaminación en el aire puede tener graves efectos inmediatos a largo plazo en la salud humana, entre los cuales se pueden mencionar enfermedades respiratorias, cardíacas, cáncer de pulmón, problemas reproductivos, efectos en el sistema nervioso y hasta el fallecimiento por asfixia al ser desplazado el oxígeno del aire por algún contaminante. Igualmente puede impactar negativamente en los ecosistemas ambientales y en la atmósfera del planeta si no es controlado. Dada la importancia de la calidad del aire para el ambiente y la salud pública, la legislación que mostraremos a continuación tiene como finalidad vigilar, controlar, restringir y penalizar, si fuera necesario, aquellas actividades capaces de degradarla. Para introducir al tema vamos a hablar sobre unos términos básicos como calidad del aire. Entonces se refiere a la condición del aire que respiramos y su concentración en la atmósfera. También cuando hablamos de contaminación del aire se dice que es una presencia en la atmósfera de uno o más contaminantes de este. Los contaminantes del aire puede ser cualquier sustancia presente en el aire que por su naturaleza es capaz de modificar los constituyentes naturales de la atmósfera. Se puede decir también que la emisión visible es aquella emisión de contaminantes en el aire. La evaluación de calidad del aire es un procedimiento mediante el cual se captan muestras del aire ambiental y se analizan. La caracterización de emisiones atmosféricas es el procedimiento mediante el cual se captan muestras en chimeneas o ductos y se analizan para determinar las concentraciones. Cuando hablamos de fuentes fijas de contaminación del aire, estamos hablando de edificaciones, instalaciones existentes, sitios dados, temporales o permanentes. Esto podemos resumirlo como chimeneas o ductos donde se emiten los contaminantes del aire o las emisiones atmosféricas de cualquier actividad. Una fuente móvil es un vehículo de transporte en el cual se generan contaminantes del aire, y el polvo es el término general usado para designar las partículas sólidas finamente divididas de dimensiones y procedencia diversa. Los límites de emisión de contaminantes del aire es aquellas concentraciones máximas de emisión permisible de un contaminante del aire descargado a la atmósfera. Los límites de calidad del aire, concentración máxima de un contaminante en el aire ambiental, y la autorización provisional que se otorga a actividades susceptibles de degradar el ambiente es una autorización que se entrega provisionalmente previa evaluación técnico-científica de su procedencia por el Ministerio para el Poder Popular del Ecosocialismo. Una de las normas técnicas que regula la calidad del aire y el control de su contaminación atmosférica es el decreto 638 del año 95, que tiene como objeto establecer las normas para el mejoramiento de calidad del aire y la prevención y control de la contaminación atmosférica producida por fuentes fijas y móviles capaces de generar emisiones gaseosas. Es importante resaltar que aunque esta norma técnica tiene varios años de vigencia, se mantiene igualmente vigente en este momento. En esta norma se establecen los límites de calidad del aire para los siguientes contaminantes, como el dióxido de azufre, partículas volátiles suspendidas, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, oxidantes totales como ozono, sulfuro de hidrógeno, plomo en partículas suspendidas, fluoruros de hidrógeno, fluoruros de hidrógeno y cloruros en general. Por supuesto, también especifica valores mínimos y máximos para cada uno de ellos. En este decreto se establecen las condiciones bajo las cuales se deben realizar una evaluación de calidad del aire
el sitio determinado, los métodos de muestreo, periodos de medición y métodos analíticos. También clasifica las fuentes fijas de contaminación atmosférica de acuerdo a estándares internacionales y establece los límites de emisión de contaminantes del aire y de opacidad para las fuentes fijas de contaminación atmosférica. En su artículo 12 indica que las chimeneas y ductos de fuentes fijas estarán diseñadas de forma que se optimice la dispersión del contaminante emitido para evitar que el nivel del suelo se sobrepase en los límites de calidad del aire si se presentan condiciones meteorológicas desfavorables. Asimismo, las chimeneas y ductos y las instalaciones nuevas deberán contar con facilidades para permitir el muestreo y caracterización de las emisiones. Por otra parte, el artículo 13 indica que la caracterización de estas emisiones provenientes de chimeneas o ductos se debe llevar a cabo mediante un mínimo de 3 corridas en cada punto de captación seleccionado, cuando un estudio sea realizado por primera vez. Cuando ya el estudio ha sido realizado en ese mismo equipo, se puede hacer un mínimo de 2 corridas. En los casos de estas corridas se llevarán a cabo por una producción de la fuente evaluada mayor que el promedio anual. Indica también que la determinación de la concentración de las contaminantes de emisiones provenientes de chimeneas o ductos se realizará según métodos aprobados por la Comisión Venezolana de las Normas Industriales COVENIN o por métodos equivalentes autorizados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables, en este caso ahora el MINEC. También indica que se prohíbe el empleo de técnicas de dilución o dispersión como métodos primarios o únicos de control para reducir las concentraciones de partículas y gases contaminantes. También en su artículo 16 indica que se prohíbe la instalación de nuevos incineradores de tipo doméstico industrial en zonas urbanas o centros poblados. En su artículo 17 indica que en zonas pobladas o vecinas a centros poblados donde se realicen construcciones, movimientos de tierra, trabajo de vialidad, actividades mineras, procesamiento, acarreo y almacenamiento de sólidos granulares o finamente divididos susceptibles de producir emisiones de polvo, se deben aplicar medidas correctivas para controlarlo, de manera que el área de trabajo de operaciones libre de escombros, restos de materiales y se acondicionarán las vías de acceso dentro del área de trabajo, objeto de mantener en esta zona concentración de partículas totales suspendido dentro de los límites establecidos en el artículo 3 de esta normativa. Es importante resaltar que el capítulo 4 de este decreto habla sobre el control de las fuentes móviles, que ya fue sustituida por otra normativa y que veremos más adelante en este video. En su artículo 23 crea el registro de actividades susceptibles de degradar el ambiente para su entonces RASTA. En este momento ya cambió ese registro a RACTA, para el seguimiento de control de actividades contempladas en el artículo 9. El artículo 26 indica que las actividades inscritas en este registro ante el Ministerio, ¿verdad?, deben tener caracterización de sus emisiones por lo menos una vez al año de cada fuente fija. También indica el decreto que previa solicitud debidamente notificada de parte interesada al Ministerio, este podrá autorizar la sustitución de la caracterización por otros métodos de evaluación o extender el plazo de la presentación de la caracterización hasta un máximo de 2 años. ¿Okay? Esta constancia que debe emitir el Ministerio, en este caso el MINEC, correspondiente a las caracterizaciones y evaluaciones de estas fuentes fijas. En su capítulo 6 habla del régimen de adecuación, eso es para cuando existen actividades con valores fuera de los parámetros establecidos. Se establece entonces un régimen de adecuación por un tiempo determinado por el Ministerio para ponerse al día. En este caso, el Ministerio también podrá practicar en cualquier momento que quisiera visitas, inspecciones y comprobaciones que sean necesarias para verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones contenidas en estas normas. Existen varias normas COVENIN que están interrelacionadas con este decreto. La 1649/96 es una de las principales, que habla sobre chimeneas y ductos en la determinación de la ubicación y el número mínimo de los puntos de muestreo. Esta norma
nos indica los parámetros generales para adecuar las chimeneas de manera que se puedan realizar el muestreo y las mediciones cumpliendo con los requisitos planteados en las demás normas, ¿no? La 1831-98 está direccionada principalmente a la determinación de humedad de los gases. La 1832-89 es la determinación de los gases de combustión para conocer la cantidad de dióxido de carbono, oxígeno, monóxido de carbono, peso molecular de los gases. La 1833-98 también va principalmente con la determinación de la velocidad promedio, el flujo volumétrico de las emisiones gaseosas. Y la 2466-98 se dirige principalmente a la determinación de concentraciones de partículas en corrientes gaseosas. Otra normativa similar a la anterior, pero emitida por el Ministerio de Salud, que es la Gaceta 39807 del 2011, donde se emiten las normas sanitarias para el control de actividades susceptibles de generar contaminantes atmosféricos. Esta tiene como objeto establecer las normas que regirán para la vigilancia y control de las actividades susceptibles de generar contaminantes atmosféricos que puedan afectar la salud o el bienestar de la población. También indica que toda actividad susceptible de generar contaminantes atmosféricos debe ser objeto de vigilancia y control sanitario. Esta norma indica que en el artículo 6 que toda actividad susceptible de generar contaminantes atmosféricos deberá desarrollarse bajo condiciones que garantice la no exposición de las comunidades, considerando para ello el uso de los sistemas y medidas de control existentes, conforme a la tecnología disponible, así como el conocimiento sobre las respectivas condiciones meteorológicas, geográficas o de cualquier otra índole. Estas normas indican también que el otorgamiento de la autorización sanitaria de actividades susceptibles de generar contaminantes atmosféricos estará sujeta al cumplimiento de los aspectos técnicos asociados a los recaudos y requisitos señalados en este artículo. En este resultado, la inspección respectiva por la autoridad sanitaria ambiental competente se realizará dicha actividad. Se puede decir que el organismo competente en estos momentos es la Dirección Regional de Salud. También, finalmente, el artículo 24 reza que el incumplimiento de lo establecido en la presente resolución acarreará la imposición de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud y demás normas legales que les sean aplicables. Hola, mi nombre es Paola Gil y les vengo a hablar sobre la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire según la Gaceta Oficial en el número 6207. Esta Gaceta tiene como objetivo establecer las disposiciones sobre la gestión de la calidad de las aguas y del aire, las molestias ambientales, las condiciones bajo las cuales se debe realizar el manejo de los residuos líquidos y gaseosos con el fin de proteger la salud de los seres vivos y de los ecosistemas. En el artículo 4 de dicha ley nos indica sobre la calidad del aire. Como podemos ver en la presentación, es una proporción en volumen o concentración de la masa de gases incoloro del aire atmosférico constituido fundamentalmente por nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón, criptón, óxido nitroso y vapor de agua, que permite la sobrevivencia de la especie humana y de los demás seres vivos. Tal proporción o concentración podía ser modificada por formas de energía, liberación de mezcla de gases o partículas y aerosoles de uno o más contaminantes o sus combinaciones que impliquen riesgo que pueden afectar particularmente al ser humano, plantas, animales y en general a los ecosistemas, así como bienes o cosas. En el artículo 5 de esta ley nos hace énfasis en cuanto a la gestión de calidad del aire. La gestión de calidad del aire comprende los aspectos relativos a la vigilancia de la reducción y control de las emisiones a la atmósfera producidas por la operación de fuentes contaminantes,
atendiendo a los parámetros establecidos en las normas. El establecimiento de los niveles permisibles de concentración de contaminantes primarios y secundarios, capaces de causar molestia, perjuicios o deterioro en el ambiente, en la salud humana, animal y vegetal. Las prohibiciones, restricciones y requerimientos relativos a los procesos tecnológicos y a la utilización de tecnologías en lo que se refiere a la emisión de gases y partículas, las normas técnicas ambientales para el establecimiento, operación, mantenimiento del sistema de seguimiento de calidad del aire y de las fuentes contaminantes, el inventario y registro actualizado de las fuentes contaminantes y la evolución de sus emisiones. Contribución a la calidad del aire según el artículo 52. Las personas naturales y jurídicas públicas y privadas, dentro de los límites de su competencia o responsabilidad, deben contribuir con el mejoramiento de la calidad del aire y la prevención y control de la contaminación atmosférica producida ya sea por fuentes fijas como los automóviles o cualquier actividad capaz de generar emisiones gaseosas y partículas. En el artículo 54 de esta ley nos da unas definiciones de los cuales debemos entender. Por ejemplo, como número 1 tenemos caracterización de las emisiones. Es el procedimiento mediante el cual se captan muestras en chimeneas o ductos para determinar las concentraciones o tasas de emisiones de sustancias contaminantes descargadas a la atmósfera. Como número 2 tenemos contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de sustancias cuyos efectos perjudiciales pongan en peligro la salud, afectan los recursos biológicos o los ecosistemas, incluyen en los cambios climáticos, también esto afecta, y deterioro en los bienes materiales o provoquen molestias excesivamente tanto olfativas. Contaminante del aire. Es cualquier sustancia y forma de energía presente en el aire que por su naturaleza sea capaz de modificar los constituyentes naturales de la atmósfera, pudiendo alterar sus propiedades físicas y químicas. Seguidamente, tenemos como número 4 el estudio de la calidad del aire. El estudio o evaluación mediante el cual se captan muestras de aire y se analizan para determinar las concentraciones de sustancias contaminantes del aire. Como número 5, fuente fija de contaminación atmosférica. La instalación o equipo existente en un lugar determinado, ya sea en forma temporal o permanente, que realiza actividades u operaciones que dan origen a la emisión de sustancias o contaminantes del aire. Como número 6 está la fuente móvil de contaminación atmosférica. Esto podemos ver como los vehículos automotores o la instalación de equipos transportables en el cual genera contaminantes del aire como consecuencia de los procesos u operación que realiza cada uno de ellos. Asimismo, tenemos el número 7, que es límite de calidad del aire. La concentración máxima permisible de un contaminante del aire aceptable para proteger la salud y el ambiente. El otro punto es límite de emisión de contaminantes del aire. La concentración máxima de emisión permisible de un contaminante del aire descargado a la atmósfera a través de chimenea o ducto, con el fin de proteger la salud y el ambiente. Y por último tenemos objetivo de calidad. Nivel esperado de concentración de sustancias contaminantes en la atmósfera. Es un periodo de determinación fijado sobre la base de los conocimientos científicos con la finalidad de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos en cuanto a las sustancias para la salud y el ambiente. En el artículo 56 de dicha ley nos habla sobre los ministerios del poder popular con competencia en materia del ambiente y de salud.
lo cual podrán exigir la presentación de un estudio de calidad del aire a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que realicen actividades que produzcan emisiones contaminantes al aire, cuando exista presunción de que dichas emisiones pueden causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. Ahora vamos a hablar sobre el decreto 2673, el cual establece las normas sobre emisiones de fuentes móviles. Este decreto tiene como objetivo establecer las normas para el control de las emisiones de escape y de las emisiones evaporativas provenientes de las fuentes móviles. El ámbito de aplicación de este decreto comprende las fuentes móviles terrestres de más de 3 ruedas y que normalmente utilizan como combustible la gasolina o el diésel. En el artículo 3 de este decreto tenemos unas definiciones básicas, las cuales certificación de emisiones. Esto es un documento por el cual el fabricante, ensamblador o importador declara y certifica que los motores y vehículos cumplen con las regulaciones ambientales que deben por medio de la República Bolivariana de Venezuela en relación a las emisiones de escape y emisiones evaporativas provenientes de las fuentes móviles. Seguidamente tenemos los contaminantes del aire, el cual es cualquier sustancia presente en el aire por su naturaleza es capaz de modificar los constituyentes naturales de la atmósfera, pudiendo alterar sus propiedades físicas o químicas. Seguidamente tenemos fuente móvil con motor a gasolina. Esto es normalmente como conocemos un vehículo automotor de transporte que utiliza gasolina como combustible, en el cual genera contaminantes en el aire como consecuencia de su proceso o operaciones que realizan para producir el desplazamiento a su lugar adecuado. Y seguidamente tenemos la fuente de móvil con motor de diésel, que este es el vehículo automóvil que su combustible es diésel, en el cual se generan igual contaminantes del aire como consecuencia de sus procesos u operaciones en cuanto a su desplazamiento para llegar a su lugar indicado. En el capítulo 2 nos habla sobre los límites de emisión para las fuentes móviles a gasolina y diésel a partir del año del modelo 2000. Podemos observar que en el artículo 4 nos muestra una figura, una tabla. En este artículo 4 consiste que a partir del año del modelo 2000 y siguiente, toda fuente móvil importada o ensamblada en el país con motor, ya sea a gasolina, debe cumplir con los límites de emisión para monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido de nitrógeno, que veremos a continuación en la tabla, lo cual cada debe cumplir con este decreto cuando se evalúe mediante los ciclos transitorios de servicio pesado. En esta tabla podemos observar las categorías que debe poseer el vehículo, su peso bruto del vehículo en kilogramos, el peso del vehículo con carga y sus emisiones para los monóxidos de carbono, hidrocarburos y óxido de nitrógeno. Esta tabla va a indicar el número adecuado para cumplir con dicho decreto. Resolución número 334 nos habla sobre las normas relativas a la certificación de emisiones provenientes de fuentes móviles. El objeto de esto es que la presente resolución debe establecer los trámites a seguir por parte de los fabricantes, ensambladores o importadores de vehículos o motores a partir del año del modelo 2000 y siguientes, para obtener por parte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables la conformidad del certificado de emisiones de fuentes móviles, así como establecer los mecanismos más expeditos a seguir por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. En el artículo 2 de esta resolución nos habla
sobre unas definiciones que debemos entender. Por ejemplo, tenemos el certificado de emisiones de fuentes móviles. Es un documento mediante el cual el fabricante, ensamblador o importador debe declarar y certificar que los motores y vehículos cumplen con las regulaciones ambientales de la República de Venezuela en relación con las emisiones del escape y emisiones evaporativas provenientes de las fuentes móviles. Seguidamente, el informe técnico es un documento técnico expedido por el laboratorio acreditado, certificado o reconocido donde se realizan las evaluaciones establecidas por el decreto número 2673. En esta resolución también habla de algo importante que es el artículo 3, del cual nos indica el certificado de emisiones de fuentes móviles debe ser expedido por la casa fabricante o por la que sea propietario del diseño del motor o vehículo, empleando los resultados de las evaluaciones realizadas por laboratorios. Todos ellos acreditados, certificados o reconocidos por la autoridad competente o por una organización calificada internacionalmente para avalar la competencia de estos laboratorios. Decreto 3228. Normas para regular y controlar el consumo y la producción, importación, exportación y el uso de las sustancias que agotan la capa de ozono. El objeto de esta norma es establecer las normas para controlar y regular la producción, importación, exportación y consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, así como los mecanismos de importación, exportación y manejo seguro de dichas sustancias. Este decreto nos dice en el capítulo 1, artículo número 2, a los fines de este decreto se entiende por aerosol, contenedor de presión lleno con ingredientes y un gas propelente que puede ser una sustancia agotadora de la capa de ozono. Cilindros desechables, envases a presión utilizados para el almacenamiento de sustancias agotadoras de la capa de ozono cuya capacidad excede igual o inferior a los 30 kilogramos netos de producto. Cilindros no desechables, envases a presión utilizados como almacenamiento de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que por el espesor de sus paredes y por estar equipados con válvulas de presión para la entrada y salida de gas, permite su reutilización y llenado manteniendo las condiciones originales de fabricación. Consentimiento fundamentado previo. Principio por el cual ningún país procederá al envío internacional de una sustancia prohibida o severamente limitada con el fin de proteger la salud humana o el ambiente. Potencial de agotamiento de aerosol. Grado de efectividad por el cual una molécula de una sustancia agotadora de la capa de ozono descompone el ozono. Proceso de destrucción. Es aquel que se aplica a las sustancias para producir su transformación permanente o la descomposición de la totalidad de la sustancia o una parte considerable de ellas. Producción. Cantidad de sustancias controladas producidas menos la cantidad de sustancias destruidas mediante técnicas que sean aprobadas por las partes del Protocolo de Montreal. Reciclado. Proceso de reutilización de una sustancia controlada. Recuperación. Proceso de recolección y almacenamiento de las sustancias controladas procedentes de maquinarias, equipos, artefactos. Regeneración. Es un proceso de reelaboración y purificación de una sustancia controlada y recuperada mediante el secado, destilación y tratamiento. En el artículo número 8 de este decreto nos dice que las exportaciones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono solo podrán realizarse con países signatarios del Protocolo de Montreal que hayan ratificado las enmiendas de normas y Copenhague. Las importaciones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono que aún están permitidas solo podrán realizarse desde países productores de dichas sustancias que sean signatarios del Protocolo de Montreal y que hayan ratificado las enmiendas en Londres y Copenhague. Para iniciar la importación
de las sustancias agotadoras de la capa de ozono que aún estén permitidas desde un país productor, la autoridad ambiental del país importador deberá emitir una carta de consentimiento al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, manifestando su conocimiento sobre las exportaciones y confirmando que las sustancias que van a producir son de ese país. Artículo 11. Las empresas registradas como productoras y exportadoras de sustancias agotadoras de la capa de ozono, bien sea en forma pura o en mezclas, deberán consignar dentro de los 10 primeros días de cada semestre ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales las cifras de producción, ventas locales, exportaciones y cantidades que permanecen en existencia de tales sustancias, así como las cantidades importadas y consumidas que se utilizaron como materia prima en el proceso productivo. Resolución número 227, Gaceta Oficial 40.693. Habla sobre las normas sobre el control e importación y manejo de hidrofluorocarbonados. Los hidrofluorocarbonados o sustancias fluoradas, compuestos orgánicos que contienen flúor y poseen propiedades refrigerantes y son sustitutos de los hidrofluorocarbonos. Artículo 4. Las personas que deseen importar hidrofluorocarbonos puros o como parte de una mezcla deben tener un permiso de importación, la autorización vigente para manejar estas sustancias como materiales peligrosos y estar registrados como importadores de estos. El artículo 5 nos dice: a los efectos del registro como importador, los interesados deben consignar ante la Dirección General con competencia en materia de calidad ambiental comunicación solicitando la descripción con copia de la autorización vigente. En caso de cambios en el objeto del domicilio fiscal, los autorizados deben consignar la información correspondiente ante el Ministerio con competencia ambiental a través de la dependencia indicada anteriormente a los efectos de actualizar el registro. Artículo 7. A los efectos de tramitar la solicitud del permiso de importación, el interesado debe consignar la planilla de solicitud de importación firmada por el representante legal de la empresa, acompañada de los recaudos que se muestran a continuación. Artículo 8. Los hidrofluorocarbonos y sus mezclas pueden ser importadas y comercializados en recipientes a presión o recargables o desechables. Los recipientes desechables no pueden ser recargables ni modificados para su utilización. La norma Covenin 5006-2018 nos habla de los requisitos de seguridad y ambientales para la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de refrigeración, recuperación, reutilización y eliminación de los fluidos refrigerantes. Esta norma presenta los requisitos de seguridad y los aspectos ambientales idóneos para la instalación, operación, mantenimiento y operación de los materiales de refrigeración, así como los materiales de reutilización, eliminación de los refrigerantes halogenados y hidrocarbonados, aceites refrigerantes y medios de transferencia de calor provenientes de dichos sistemas, con el efecto de prevenir o minimizar el daño a las personas, daños a la propiedad o al ambiente como consecuencia de la manipulación incorrecta de los sistemas de refrigeración y refrigerantes. Su campo de aplicación son los sistemas y equipos que contingen más de 10 kilogramos en cualquier refrigerante halogenudo, además del que contenga 1.5 kilogramos de cualquier refrigerante inflamable. En las categorías de ocupación tenemos la categoría A, que son recintos, partes de edificios donde pueden dormir gente, se restringen los movimientos de la gente o un número incontrolado de personas está presente o cualquier persona puede tener acceso sin estar familiarizado con las precauciones de seguridad necesarias, como hospitales, tribunales, prisiones, hoteles, teatros. En la ocupación B son los recintos, partes de edificios donde solo un número limitado de personas puede estar a la vez. Algunos tienen que estar necesariamente familiarizados con las precauciones de seguridad generales del establecimiento.
como oficinas, negocios, laboratorios o lugares para fabricaciones en generales. La ocupación C son recintos, partes de recintos, donde solo tienen acceso personas autorizadas y que estén familiarizadas con las precauciones de seguridad generales y especiales del establecimiento y donde tienen lugar la fabricación, procesamiento o almacenamiento del material, como fabriles, ya son fábricas como tal. En la Covenin 5014 del año 2021 nos hablan de la detención y control de fugas de refrigerantes en sistemas de refrigeración y climatización industrial, comercial y sustancias destinadas a ser usadas como refrigerantes. Establece requisitos. En algunos términos y definiciones tenemos cargo, transferencia de un refrigerante de un contenedor a un equipo o un sistema de enfriamiento. Climatización comercial o industrial, proceso destinado a generar calor a niveles de confort humano en recintos como cines, oficinas, centros comerciales, entre otros. Climatización industrial es un proceso destinado a crear condiciones climáticas en recintos como laboratorios o fábricas de estos. Climatización para transporte. Proceso destinado a proporcionar confort a pasajeros de vehículos terrestres, marítimos o aviones. Existen varios tipos de refrigerantes según su composición química y sus propiedades termodinámicas que permiten ser utilizados en climatización o refrigeración. Los principales son los refrigerantes fluorados como el CFC, HCFC, HFC y los HFO. Y los refrigerantes naturales como el hidrocarburos, amoníacos y CO2. En el apartado 5 de esta norma tenemos los registros de funcionamiento, provisiones de servicios, métodos, materiales, herramientas y equipos. En el contenido del registro de funcionamiento, los encargados del funcionamiento del equipo o sistema de enfriamiento deberían llevar un registro u hoja de vida del equipo o de los equipos que conforman el sistema, en donde se reflejarán detalladamente la siguiente información: las labores de mantenimiento realizadas, si han agregado refrigerante o aceite, indicar el motivo y las cantidades añadidas, de todas las incidencias, fallas o anomalías eléctricas o mecánicas que ocurran con el equipo. C. Las acciones llevadas a cabo para corregir las fallas presentadas, y D. La carga nominal y real del refrigerante que lleve el equipo, así como las recargas que se realizan. En la Covenin 5019-2022 nos habla de que es una guía para el uso de refrigerantes inflamables y sistemas de refrigeración y aire acondicionado. El objeto de esta norma establece los requisitos para el manejo seguro de los refrigerantes inflamables, incluidos los hidrocarburos, así como para el diseño y la instalación y el mantenimiento de equipos de refrigeración y aires acondicionados que lo utilicen. Esta norma se aplica al manejo de refrigerantes inflamables puros y sus mezclas, así como el diseño y la instalación y el mantenimiento de equipos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado que los contengan, cualquiera sea sus capacidades u uso. También aplica a la reconversión del sistema del rack para que reúnan las condiciones de operaciones y seguridad que requieren los refrigerantes inflamables. Acá podemos ver algunas abreviaturas que contienen esta guía 5019. En las generalidades de esta norma tenemos 6.1.1. Los refrigerantes inflamables pueden ser naturales como los hidrocarburos o HC o sintéticos como el R32, entre otros. Los naturales no son sustancias agotadoras de la capa de ozono y su potencial de calentamiento global es inferior a 5, mientras que la mayoría de los sintéticos tienen potenciales de calentamiento globales más elevados. En el 6.1.2 tenemos que las sustancias inflamables más utilizadas como refrigerantes en los equipos de refrigeración y aire acondicionado comerciales y domésticos son el isobutano, el butano, el propano y el propileno, y una mezcla de propanos, isobutanos y mezclas comerciales con etano, propano o butano. Hola, mi nombre es Greymar López y siguiendo con la legislación del aire,
y del ruido, les hablaré de la Gaceta 5833 de la Ley Orgánica del Ambiente. Esta hace referencia a toda la permisología, registro o obligación administrativa y legal ambiental de las actividades capaces de degradar el ambiente. En el título 1, capítulo 1 de las disposiciones generales, nos habla en su artículo 1 su objeto, donde dice que esta ley tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco de desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad para contribuir a la seguridad y a un logro máximo del bienestar de la población y el sostenimiento del planeta en interés de la humanidad. De igual forma, esta norma establece las normas que desarrollan la garantía y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. En su artículo 2 nos habla que a los efectos de la presente ley se entiende por gestión ambiental el proceso constituido por un conjunto de acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger, también a controlar, a vigilar y aprovechar los ecosistemas, la diversidad biológica y demás recursos naturales, y también los elementos del ambiente, en garantía del desarrollo sustentable. Siguiendo con el desglose de esta gaceta, hablaré de los principios de la gestión del ambiente, donde nos habla en el artículo 4 que la gestión del ambiente corresponde como número 1 a la corresponsabilidad. Esto quiere decir que el Estado, la sociedad y las personas deben conservar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. La número 2 habla de prevención. Es la medida que prevalecerá sobre cualquier otro criterio en la gestión del ambiente. Número 3, precaución. La falta de certeza científica no podrá alegarse como razón suficiente para no adoptar medidas preventivas y eficaces para actividades que pudiesen impactar negativamente el ambiente. La número 4 nos habla de participación ciudadana. Quiere decir que es un deber y un derecho de todos los ciudadanos la participación activa y protagónica en la gestión del ambiente. La número 5 es la tutela efectiva. Toda persona tiene derecho a exigir acciones rápidas y efectivas ante administración, tribunales de justicia y en defensa de los derechos ambientales. La número 6, y esta es muy importante, es la educación ambiental. Esto quiere decir que la conservación del ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado debe ser un valor ciudadano, incorporado a la educación formal y no formal. La número 7 es la limitación a los derechos individuales. Los derechos ambientales prevalecen sobre los derechos económicos, sociales, limitados en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales. La número 8, responsabilidad a los daños ambientales. La responsabilidad de los daños ambientales es objetiva y su reparación será por cuenta del responsable de la actividad o del infractor. Número 9, la evaluación de impacto ambiental. Todas las actividades capaces de degradar el ambiente deben ser evaluadas previamente a través de un estudio de impacto ambiental o sociocultural. La número 10 es el daño ambiental. Los daños ocasionados por el ambiente se consideran daños al patrimonio público. Ahora les hablaré de la Gaceta 39.913, donde nos habla de la Ley Penal del Ambiente. Esta es la base para todo acto administrativo y penal asociado a ilícitos ambientales de las actividades capaces de degradar el ambiente. En el título 1 de las disposiciones generales nos habla en el artículo 1 de su objeto y nos dice que la presente ley tiene como objeto tipificar como delitos aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, la defensa y mejora del ambiente. Esta establece las sanciones penales correspondientes. Asimismo, determina las medidas precautelativas de restitución y reparación que haya lugar. En el artículo 24 nos habla de las medidas judiciales precautelativas, donde dice que el juez podrá optar de oficio o a solicitud de parte del organismo administrativo, denunciante o en cualquier estado o grado del proceso las medidas precautelativas que fuesen necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños ambientales o a las personas evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga.
Tales medidas pueden ser las siguientes. Como número 1 nos habla de la ocupación temporal total o parcial de las fuentes contaminantes hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante o se detengan las autorizaciones correspondientes. Como número 2 nos habla de la interrupción o prohibición de la actividad de origen contaminante o deterioro ambiental. La número 4 nos habla de la retención de materiales, máquinas u objetos que dañen o pongan en peligro el ambiente o la salud humana. La número 5 nos habla de la ocupación o eliminación de obstáculos, apartados, objetos o elementos cualquiera que alteren el aspecto o el aprovechamiento racional de los recursos hídricos. Ahora les hablaré del título 3 de los delitos contra el ambiente y vamos a irnos principalmente al capítulo 4, donde nos habla del envenenamiento, contaminación y demás acciones capaces de alterar la atmósfera o el aire. En el artículo 44 nos habla de las emisiones de gases y dice que el que emita o permita escapes de gases, agentes biológicos o bioquímicos o de cualquier naturaleza en cantidades capaces de envenenar o deteriorar o contaminar la atmósfera o el aire, en controversia de las normas técnicas que rigen la materia, será sancionado con prisión a 6 meses, de 6 meses a 2 años, y una multa de sanciones de 600 a 2.000 años de salario mínimo. Ahora les hablaré del capítulo 7, de los desechos tóxicos o peligrosos. En el artículo 63 nos dice de la introducción de desechos tóxicos y dice que el introducir desechos tóxicos o peligrosos al territorio nacional, el que haga esto será sancionado con prisión de 3 a 6 años y se llevará una multa de 3.000 a 6.000 días de salario mínimo. Ahora les voy a hablar de la legislación de ruido. Para eso voy a estar desglosando algunos decretos y normas que hacen referencia al ruido, pero sin antes decirle qué es la legislación de ruido. Esta hace referencia a normativas y leyes establecidas por los gobiernos para regular y controlar los niveles de ruido. Esto en diferentes entornos, como por ejemplo, áreas urbanas, áreas industriales, de recreación, de transporte, entre otros. El objetivo de estas normativas es proteger la salud y bienestar de las personas, pero también es minimizar los efectos negativos de ruido en el medio ambiente. Por eso a continuación les voy a estar hablando y mencionando unas normas y decretos que hablan del ruido. Decreto número 2217. Este habla de las normas sobre el control de la contaminación generada por el ruido. Este decreto establece las normas para el control de la contaminación generada por el ruido. Este decreto tiene como objeto regular y mitigar efectos negativos del ruido en el ambiente y la salud de las personas. Algunas de las disposiciones más importantes incluidas en este decreto son las siguientes. Establecimiento de los niveles máximos permisibles del ruido en diferentes zonas, ya sean urbanas o rurales. Obligación de realizar mediciones y estudios de impacto acústico para determinar el nivel de ruido generado por las fuentes específicas. La siguiente es la implementación de medidas de control de prevención de la contaminación por el ruido, como la instalación de barreras acústicas o el uso de equipos silenciosos. Y por último, el establecimiento de sanciones y medidas correctivas para aquellas actividades o fuentes que excedan los límites permitidos de ruido. El objeto de este decreto nos lo dice en el artículo 1 y dice que el presente decreto tiene como objeto establecer las normas para el control de la contaminación producida por fuentes fijas o móviles generadoras de ruido. El artículo 2 nos dice que el ámbito de aplicación de este decreto en el caso de fuentes fijas se contrae al ambiente no confinado, ubicado fuera del local, donde aquella opera o comprende cualquier instalación, proceso, equipo o artefacto capaz de producir ruido. Esto porque su naturaleza o diseño se encuentre temporal o permanente en un sitio determinado. Ahora les voy a hablar del artículo 3, donde dice que quedan exceptuadas de este decreto las situaciones de emergencia, tales como emisiones de ruido por ambulancia, camiones de extinción de incendios, vehículos de organismos de seguridad del Estado, sistemas de alarmas y otros, y aquellas actividades de emergencia similares. En el artículo 4 nos habla de los casos de ruido generado por actividades comerciales, domésticas y sociales, tales como las fiestas, uso de equipos de sonidos, artefactos eléctricos, equipos de aire acondicionados, entre otros.
y otras que causen molestias en el vecindario. Ahora les voy a hablar del párrafo primero. Dice que se entiende por el nivel de ruido continuo equivalente el promedio de todos los niveles de ruido presente en un sitio determinado, dado como resultado el equivalente de un ruido constante por L10. Se entiende el nivel de ruido excedido durante 10% del tiempo de medición. Norma Covenant 1432 del año 1985. Habla de los medidores de nivel de sonido. Esta norma establece los requisitos y métodos de prueba para los instrumentos realizados en la medición de nivel de sonido ambiental en diferentes entornos, como por ejemplo zonas industriales, urbanas, entre otros, como se les había mencionado en anteriores videos. Esta norma busca garantizar que los medidores de sonido cumplan con los estándares de precisión y confiabilidad para asegurar las mediciones correctas y consistentes. En el apartado 1.1 nos habla de las disposiciones generales de esta norma. Dice que esta norma aplica a los instrumentos medidores de nivel de sonido para la medición de ciertos niveles de presión sonora ponderado en tiempo y frecuencia. En el apartado 1.2 hablaremos de los tipos. Esta norma especifica medidores de nivel de sonido de 4 grados de precisión, designados tipos 0.1, 2 y 3. Ahora hablemos de sus definiciones. En el 3.3 nos habla de factor de cresta. En él consiste entre el valor pico de una señal y su valor eficaz, medido sobre un intervalo de tiempo especificado. Los valores instantáneos de la señal a ser medida con respecto a su valor medido aritmético. La relación entre el factor de cresta y el factor de servicio de pulso para secuencias de pulsos rectangulares y para ráfagas de tonos está dada en el anexo A. Ahora, el 3.4 nos habla de rango indicador primario. Es el rango especificado del indicador para la cual las lecturas de medición de nivel de sonido están dentro de las tolerancias particularmente estrecha en la linealidad del nivel, como se especifica en los puntos 7.9 y 7.10. Ahora hablemos del 3.5, que es la linealidad del nivel. Es cuando la respuesta del medidor de nivel de sonido es una función lineal de nivel de la señal de entrada, dentro de las tolerancias establecidas. 3.7. Frecuencia de frecuencia. Es la frecuencia especificada por el fabricante. La 3.8 es el nivel de presión sonora de frecuencia. Este es el nivel de presión sonora especificado por el fabricante utilizado para calibrar la sensibilidad absoluta del medidor del nivel de sonido. Ahora, hablemos del 4, características generales. En el 4.1 nos habla de un indicador de nivel de sonido. Esto es generalmente una combinación de un micrófono, un amplificador con ponderación en frecuencia controlada y un dispositivo detector indicador con características de ponderación en el tiempo controlado. Ahora, para culminar ya con este desglose, hablaremos de las características. En el 4.1 nos habla de un indicador de nivel de sonido y dice que es generalmente una combinación de un micrófono, un amplificador con ponderación en frecuencia controlada y un dispositivo detector indicador con características de ponderación en el tiempo controlado. En los capítulos 5, 6 y 7 se dan tolerancias para las cuales 4 son tipos de medidores de nivel de sonido. Ya para culminar, les hablaré de la norma Covenant 1565, que nos habla de ruido ocupacional. Se enfoca en establecer criterios y procedimientos para evaluar el nivel del ruido al que se están expuestos los trabajadores en su ambiente laboral. Esta norma busca proteger la audición de los trabajadores al definir los límites expuestos seguros, proporcionando pautas para la evaluación del ruido en el trabajo y establecer medidas de control para prevenir daños en la audición. Ahora, hablemos de su objeto. En el apartado 1.1 nos dice que esta norma venezolana establece los niveles de ruido permisibles para evitar que las personas expuestas a ruidos en lugares de trabajo sufran deterioro auditivo, pérdida de concentración o en la comunicación
en la comunicación oral. Ahora, vamos a hablar de las definiciones, las cuales las tenemos en el apartado 3. Ahora, en el apartado 3.1 nos habla de sonido. El sonido es una sensación auditiva producida por una onda sonora debido a la variación rápida de la presión influida por la vibración de un objeto. 3.2. El ruido. El ruido es un sonido no deseado que por sus características es susceptible a producir daño en la salud y bienestar humano. En el 3.3, la presión sonora. La diferencia entre la presión atmosférica y la presión real durante la compresión que resulta de la onda sonora. Esta se expresa en micropascal. 3.4 decibel. El decibel es una unidad adimensional. Esta se expresa 20 veces el logaritmo del cociente de la presión sonora entre la presión de referencia. Para las mediciones de ruido del aire, la presión de referencia es de 20 micropascales. Ahora, 3.5, nivel de ruido. El nivel de ruido es la medida relativa entre el ruido determinado y el nivel de referencia de 20 micropascales, que es el mínimo audible por el ser humano. 3.6, ruido continuo. Es aquel cuyo intervalo de tiempo entre los niveles máximos tiene una duración menor o igual a 0,5. 3.7, ruido continuo constante. El ruido continuo constante es aquel cuyo nivel es determinado en forma continua durante todo el periodo de medición y las diferencias entre los valores máximos y mínimos no excedidos a 6 decibeles. 3.10 habla de calibrador. El calibrador es un instrumento utilizado para verificar la exactitud y fidelidad de las respuestas del sonómetro mediante la medición de un ruido de nivel y frecuencia conocido según las especificaciones del fabricante. El 3.12 nos habla de ruido expulsivo o impacto. Estos son aquellos de corta duración, menor de un segundo, con niveles de alta intensidad que aumentan y decaen rápidamente en menos de un segundo y presentando diferencias por encima de 35 decibeles entre los valores máximos y mínimos alcanzados. Y así culmino con mi participación, dándoles también como conclusión que es fundamental estudiar estas normativas porque son fundamentales para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable, al regular la medición y control de ruido tanto en el entorno ambiental como en el entorno ocupacional. Y estas velan por la protección de la salud auditiva de las personas. Muchas gracias.